Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: en un recipiente cerrado de volumen constante igual a 22 litros y a la temperatura de 300 Kelvin se introduce un mol de tetraóxido de dinitrógeno en forma de gas. Este gas se descompone parcialmente según la reacción siguiente, cuya constante de equilibrio en función de la presión vale 0,249 a dicha temperatura. Se pide que calcules, apartado A, el valor de la constante de equilibrio Kc. Es decir, en el apartado A nos piden que calculemos la constante de equilibrio en función de la concentración y nos da la constante de equilibrio en función de la presión. Como conocemos la siguiente fórmula, que es constante de equilibrio en función de la presión, es igual a constante de equilibrio en función de la concentración por la constante de los gases ideales por la temperatura por la diferencia de número de moles. De aquí despejamos nuestra incógnita y sustituimos con los datos del enunciado. Es decir, 0,242, que es el valor de Kp, entre 0,082 por la temperatura en grados Kelvin 305 elevado al incremento de número de moles. ¿Cuál es el incremento de número de moles? Es la suma de los moles de los productos menos la suma de los moles de los reactivos. Es decir, 2 menos 1. Con lo cual el denominador lo elevamos a 1, porque esto es igual a 1. Total, valor de la constante de equilibrio en función de la concentración, 0,01 molar. Bien, ahora nos vamos al apartado B. El apartado B nos dice que determinemos las fracciones molares de los componentes de la mezcla en el equilibrio. Para ello, vamos a plantear el equilibrio que se produce, que nos lo da el enunciado. Bien, inicialmente los moles que tenemos un mol. Inicialmente tenemos 0 moles de producto porque no se ha llevado a cabo la reacción. Y en el equilibrio nos queda 1 menos x y 2x. Llamamos x a los moles del tetraoxígeno de dinitrógeno que se descompone. Bien. Para poder calcular lo que nos pide, que son las fracciones molares de cada componente, necesitamos saber cuál es el valor de x. Podemos despejarlo a partir de la concentración de cada componente en el equilibrio. Es decir, la concentración del tetraóxido de dinitrógeno en el equilibrio es igual a moles partido de volumen. Los moles en el equilibrio, 1 menos x. El volumen, nos lo dice el enunciado, 22 litros. Y por otra parte, la concentración del dióxido de nitrógeno en el equilibrio, igual, moles partido por volumen. ¿Qué moles? 2x. El volumen, no dice enunciado, 22 litros. Bien, teniendo esto y conociendo otro dato que es la constante de equilibrio en función de la concentración, podemos continuar nuestra búsqueda. Constante de equilibrio en función de la concentración es igual a 0,01, lo hemos calculado anteriormente. Y según teoría, la constante de equilibrio en función de la concentración es igual a la concentración en el reactivo elevado al coeficiente estequiométrico en la reacción donde aparece, es decir, elevado a 2, entre la concentración del reactivo
elevado al coeficiente estequiométrico en el que aparece la reacción, es decir, elevado a 1. Este es igual. Estos valores los hemos calculado anteriormente. Para la concentración del producto, 2x entre 22. Para la concentración del reactivo, 1 menos x entre 22. Nuestro objetivo es despejar x, con lo cual continuamos operando. Aquí el denominador está dividiendo, pues pasa multiplicando. Es decir, 0,01 por 1 menos x igual a 22. Ah, importante, esto está elevado al cuadrado. Es igual al numerador elevado al cuadrado, que será 4x al cuadrado por 22 al cuadrado, que es 484. Continuamos operando con el fin de despejar x. 4,84, 1 menos x elevado a 22 es igual a 4x al cuadrado. Por tanto, nos queda una ecuación de segundo grado. Será igual a menos 0,22 igual a 0. Pues bien, resolución de la ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula que ya conocemos. X es igual a menos b más menos elevado a b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Esto será igual a menos 0,22 más menos 0,0484 más 3,52. Igual a menos 0,22 más menos 1,89 entre 8. Y tenemos dos soluciones. La del resultado de sumar los numeradores, que nos da 0,21, y el resultado de restar el numerador, nos da menos 0,26. Piensa que, recordamos, X son los moles de tetraóxido de dinitrógeno que se descomponen, con lo cual una cantidad de moles no va a ser negativa. X será igual a 0,21. Por fin, con este valor podemos ya calcular las fracciones molares de cada componente. Fracción molar del reactivo igual a moles del reactivo entre moles totales. ¿Cuáles son los moles totales? A la derecha teníamos 2x y a la izquierda 1 menos x. Esto es igual a 1 más x. Por tanto, 1 menos x lo tenemos en la reacción de arriba entre 1 más x. Despejamos el valor de x. Tenemos que la fracción molar es 0,65. Una solución. Seguidamente, la fracción molar de otro componente, dióxido de nitrógeno. Pues de igual manera, moles de dióxido de nitrógeno entre moles totales igual a 2x entre 1 más x, que lo hemos calculado anteriormente. Esto es igual a 0,35. Bien, ya eso nos queda por resolver el apartado C, que nos pide el apartado C. Nos pide, vamos a leerlo. Nos decía, ¿cuál es la presión total cuando se ha alcanzado el equilibrio? Pues bien, para calcularlo echamos mano de la fórmula de los gases ideales, que recordamos es P por V igual a nRT. Por tanto, la presión para el reactivo es igual
a los moles del reactivo, es decir, 0,79, por la temperatura por la constante de los gases ideales entre el volumen, 22 litros. Esto es igual a 0,898 atmósferas. Presión para el producto. Igualmente, la cantidad de moles por la temperatura por la constante de los gases ideales entre el volumen. Y esto es igual a 0,477 atmósferas. ¿Cuál será la presión total? La suma de las anteriores presiones. Es decir, 1,375 atmósferas. Y ya aquí acabamos la resolución. Podéis guardarlo y compartir este problema y crear tus propios apuntes. Ya sabéis, visitar Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado pide que, a partir de los siguientes equilibrios, escriba las expresiones de Kc y Kp. Vale. Vamos a comenzar definiendo lo que es Kc y Kp. Kc es la constante de equilibrio en función de las concentraciones y es igual al cociente entre el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos en el estado de equilibrio entre las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos en el equilibrio. Y por otro lado, debemos definir lo que es Kp. Kp es la constante de equilibrio en función de las presiones y es igual al cociente entre la presión de C, que es un producto, por la presión de D, que es el otro producto, en el equilibrio. Todo ello elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico en el equilibrio. Y por otro lado, en el denominador, las presiones de los reactivos de A y de B. Ya hemos dicho que los coeficientes estequiométricos pertenecen, son aquellos en los que trabaja la reacción química en los que van a participar. Muy bien, sabiendo esto, ya podemos calcular las constantes de concentración, las constantes de equilibrio en función de la presión y las constantes de equilibrio en función de las concentraciones en cada uno de los equilibrios que nos dice el enunciado. En el primero, Kc sería igual a elevado a 4, porque es el coeficiente estequiométrico en el equilibrio, por el oxígeno, que no lo voy a poner, pero sería como elevado a 1, que es el coeficiente estequiométrico que tiene la reacción química en la que participa, entre el reactivo. Su constante de equilibrio en función de la presión será de igual manera. Bien. A continuación, para el equilibrio 2. La constante de equilibrio en función de la concentración será igual al amoníaco elevado al coeficiente estequiométrico que tiene la reacción que participa entre el nitrógeno y el oxígeno. Cuando no elevo a nada
la concentración, eso quiere decir que es 1. En el caso del hidrógeno es 3, porque posee 3 moles. Y la constante de equilibrio en función de la presión será igual muy bien. Para el equilibrio 3, la constante de equilibrio en función de la concentración será protón de hidrógeno por entre el ácido carbónico. Y en este caso, la constante de equilibrio en función de la presión tiene una particularidad. Y es que como se trata de un sistema en el que las sustancias se encuentran en disolución y no en estado gaseoso, aquí observamos que se encuentran en disolución, no tiene existencia esta constante, es decir, no existe, porque las sustancias no se encuentran en estado gaseoso. Y por último, para el equilibrio 4, la constante de equilibrio en función de la concentración también tiene una particularidad, y es que es únicamente la concentración de CO2. Observamos el equilibrio 4, y es que se trata de una reacción heterogénea en el que intervienen sólidos y gas, y las constantes de equilibrio solo hacen referencia a la sustancia gaseosa, con lo cual Kp es igual a la presión de la sustancia gaseosa, en este caso el CO2. Muy bien, ahora vamos a resolver el apartado B. Dice, razona qué sucederá en los equilibrios 1 y 2 si se aumenta la presión a temperatura constante. Pues bien, como el enunciado nos dice que la presión aumenta. Entonces, si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Si el volumen disminuye, se produce la siguiente situación, y es que se desplaza el equilibrio hacia el miembro en el que aparece un menor número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que para el equilibrio primero, para la reacción primera, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, porque es el lado que menor número de moles tiene, y para la reacción 2, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Comprobamos. En el equilibrio primero, vemos que a la izquierda tenemos 2 moles y a la derecha 5, con lo cual el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En la reacción 2 vemos que en la izquierda tenemos 4 moles y en la derecha 2 moles, con lo cual el equilibrio se va a desplazar a la derecha. Bueno, hasta aquí el ejercicio. Si os ha resultado interesante, podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios de interés, no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias.